Muy buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana que estamos dando la clase en vivo, hoy 26 de marzo del 2026. Gracias a Dios, estamos ya muy avanzados, estamos a la mitad de la materia, así que bueno, las próximas semanas tendríamos que estar ya concluyendo esta cursada. Así que bueno, damos gracias a Dios por ello. Voy a compartir la pantalla y entonces nos guiamos en lo que venimos manejando. ¿Qué es lo que a veces se convierte en lo más complicado al momento incluso de compartir una pequeña reflexión? ¿De qué voy a hablar? Y como les dije, no se trata de que si es bonita o que si me gusta, más bien se trata de que lo que nosotros podamos compartir pueda ir siempre en función de lo que nuestros oyentes están necesitando, porque al final es el receptor el que necesita esta palabra, ¿no? Que transforme su vida, que la cambie, etcétera. Así que bueno, lo que a veces más se complica es ¿de qué voy a hablar? Y eso se traduce en nuestra idea, ¿verdad? Como puse el ejemplo ayer muy simple, si yo le escribo a alguien por WhatsApp, tengo que saber qué le voy a decir, ¿verdad? Esa es mi idea. Mi idea se plasma en un medio que es un mensaje de WhatsApp. Ahora, para predicar necesitamos sí o sí una idea general, ¿verdad? Una idea que nos marque el camino que nosotros vamos a ir construyendo al momento de ir desarrollando nuestro sermón. Entonces necesitamos sí o sí la pista clave, ¿verdad? Que nos permite decir, ok, por aquí tengo que ir. ¿Qué es lo que pasa, queridos alumnos, cuando no tenemos ideas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando no tenemos ideas o, o tenemos muchas ideas? Son muchas de las cosas. Primero, a veces no tenemos idea de qué voy a predicar y se nos pone la mente en blanco como la pantalla, ¿viste? Y entonces das vuelta para aquí, para allá, no le hallas la cuadratura al círculo, ¿verdad? Y dices, ¿y ahora de qué, de qué, de qué? Y estás piensa y piensa y piensa y no se te prende la lamparita. Lo otro es, ¿qué pasa cuando hay muchas ideas? Voy a hablar esto, aquello, lo otro, y largas todas las ideas en el sermón, ¿viste? Largas todas las ideas en el sermón y dices, bueno, yo les voy a decir todo lo que yo pensé, ¿no? Y hay una ensalada de ideas. O lo peor de todo, ¿verdad? Es que habiendo muchas ideas en el sermón, no las unimos unas con otras. Las personas en los bancos, es decir, nuestros oyentes, la iglesia, a menudo se quejan casi unánimemente de que los sermones contienen demasiadas ideas. ¿Qué eso es lo que pasa? Cuando alguien no tiene claro qué va a hablar, pues esa confusión se la va a transmitir a sus oyentes, ¿verdad? Porque va a estar reflejado en el sermón o en la predicación que va a compartir. Se va a ver reflejado. Entonces tiene muchas ideas, habla de muchas cosas, habla de la fe, del amor, de la gracia, de la misericordia, del compartir, del odio y bueno, hay muchas ideas mezcladas, ¿verdad? Eh, y esto, como dije, a la mente humana no le es posible captar todas esas ideas en un tiempo muy prolongado. Recuerde que como lo voy a ver mucho más, un poco más adelante, la atención que nosotros tenemos de nuestros oyentes es muy poca, es muy pronto, se acaba pronto. Entonces, si a eso le añadimos de que no hay una idea clara, pues básicamente no vamos a entender mucho de lo que el predicador o nosotros como predicadores quisimos decir. Esa puede ser una observación incorrecta, puede ser cuando los sermones rara vez fracasan porque tengan demasiadas ideas, siempre y cuando éstas se relacionen entre sí. Y para esto se necesita ya tener mucha habilidad, o no habilidad.
cierta práctica para unir las ideas, ¿verdad? Porque puede ser, claro que puede existir. Si hacemos un sermón temático, por supuesto que tenemos que manejar distintas ideas. El problema es que si nosotros nos ceñimos a un sermón expositivo que tiene que ver con una porción más o menos extensa de las escrituras, y que el autor va desarrollando la idea general y a su vez va desarrollando ideas secundarias, ¿verdad? El problema de los sermones con las ideas de lo que queremos hablar cuando no se relacionan entre sí. Es decir, cuando nuestro sermón expositivo, el autor bíblico está narrando no sé, la pesca milagrosa, ¿no? Que tiene que ver con la fe, con la confianza. Y de momento decimos, bueno, y recuerden, hermanos, que también el odio es algo interesante, ¿verdad? Porque pues a lo mejor Pedro y Jacobo y Andrés se odiaban entre ellos. Y también cuando Dios hace ese milagro, ¿verdad? De los peces, se reconciliaron. Puede ser muy burdo lo que estoy diciendo, pero créanme que pasa, sucede, porque bueno, así suceden las herejías que a veces escuchamos, ¿no? Donde el texto bíblico no nos lo dice, en donde el texto bíblico no nos lo plantea, y en ese sentido, bueno, necesitamos nosotros reentender la, eh, la idea principal que está teniendo el autor bíblico. Entonces, si nosotros ponemos ideas que no van, que no conectan, que no se relacionan unas con otros, pues evidentemente estaremos haciendo un desastre del sermón. ¿Ok? Lo ideal es que cada mensaje contenga la explicación, la interpretación o la aplicación de una idea predominante, de una idea general, ¿no? La idea madre, diríamos. Si nosotros solamente nos concentramos en una idea en ese momento de nuestro sermón, es más factible que quede impregnado en la mente de nuestros oyentes, ¿no? Pero sin llegar a ser repetitivo, porque a veces es lo que pasa, ¿no? Repetimos tantas veces la idea que a veces dice, bueno, eso ya me dijiste, ¿no? Ahora decímelo de otra manera, plantéalo de otra manera. Entonces, cuando uno plantea la idea de distintas ópticas y hay ciertos giros de comprensión en el texto que elegimos para predicar, entonces se hace más dinámico el sermón y queda más fija la idea, ¿verdad? A veces apoyadas por otras aunque todas extraídas de uno o varios pasajes de las Escrituras. Como dije, en el caso del sermón expositivo, estos textos de otros pasajes de las Escrituras tienen que ser referenciales, ¿verdad? Solo tienen que ser como un punto de apoyo. Hablamos, ¿no es cierto?, del buen samaritano, ¿no es cierto? Decimos, bueno, el buen samaritano tal era un hombre, ¿no es cierto?, que ayuda a este que estaba casi moribundo, ¿no? Y a diferencia del levita y del sacerdote, recuerden lo que dijo el apóstol Pablo, hagamos el bien a todos. Hagamos el bien a todos, dijo el apóstol Pablo, pero mayormente a los domésticos de la fe. Entonces, fíjense, yo estoy citando un texto de Pablo en un pasaje que está en Lucas, ¿verdad? Pero lo estoy utilizando como un punto de referencia y lo estoy utilizando quizá para reforzar una aplicación que yo quiero dar. Hermanos, nosotros tenemos que hacer el bien a todos, así como el samaritano hizo el bien y no, como un dicho dice, ¿no? Hace el bien sin mirar a quién. Es solamente como apoyo. Ahora, si ustedes van a citar otros textos de la Biblia, ¿verdad? Los van a leer y los van a explicar, entonces ya no es un sermón expositivo, se convierte en un sermón temático. Que vuelvo a repetir, está bien, pero ustedes desde un principio tienen que definir qué tipo de sermón van a usar. Si es expositivo, tienen que ceñirse sí o sí a las requerimientos, ¿verdad? Del sermón. Entonces, para que no se confundan, por decir, che, yo estoy predicando un temático, un textual, un expositivo, ya ni sé qué estoy predicando. ¿Ok? Entonces, lo ideal, lo mejor
es que nosotros nos concentremos en una idea generalizada. Entonces, supongamos, ¿verdad? Que no tendríamos nosotros, vamos, voy a poner un ejemplo, que nosotros no hubiésemos tenido los tres pasajes bíblicos que yo les di, el del buen samaritano, el de la pesca milagrosa, la hija de Jairo. Supongamos que no tenemos. Y uno dice, ajá, ¿y ahora de qué predico? El pastor me pidió que predicara, que... Y estás ahí, ¿verdad? A mí me gustaría, pensando en que hoy la iglesia está pasando por momentos difíciles, me gustaría hablar sobre lo importante que es confiar en las personas. Perdón, lo importante que es confiar en Dios y cómo tendríamos que confiar en Él. Fíjense, ya le está a ustedes naciendo una idea. Todavía no tiene nada, no tiene nada. Dicen, ah, sí estaría lindo compartir con la iglesia, que bueno, hay que confiar en Él, ¿verdad? No siempre se puede, pero bueno, hay que confiar en Él. Entonces ustedes empiezan a masticar esa idea y le empiezan a apropiar y tal vez tiene que ver un poco por tu experiencia, decir, yo estoy pasando por un momento de desconfianza, ¿no? Siento que mi fe está flaqueando. Y entonces ya tienen su idea, ¿verdad? Esa es la idea general, esa es la idea madre. Todavía no saben ni cómo la van a desarrollar, no saben qué van a decir, no saben cómo lo van a plantear, no saben nada, pero ya tienen la idea. Eso es lo importante, tener la idea. Y entonces dicen, bueno, ¿qué pasaje de la escritura me ayudaría a apoyarme en esta? Entonces, leyendo la Biblia u otras cosas, haciendo otras cosas, dicen, ah, mira, esta narración de la pesca milagrosa calza perfecto para lo que yo quiero transmitir. Listo, ¿vieron? Hay dos formas. Una, tenemos el texto bíblico y a partir del texto bíblico surge la idea. Decir, bueno, tengo esta lectura bíblica, este pasaje de la escritura, ¿qué idea principal puedo sacar de acá? Esa es una forma. Primero es el pasaje bíblico y después surge la idea. Y la otra forma es tener la idea, ¿verdad? Y después buscar el apoyo bíblico que nos permita desarrollar esa idea. Si nosotros cumplimos este pequeño y gran requisito en el sermón, les puedo asegurar que vamos a llevar el barco a buen puerto. ¿Por qué es importante la idea predominante? ¿Por qué? Porque es importante que de todo lo que más tengamos claro como predicadores y predicadoras es esta idea generalizada, esta idea madre, ¿no? Algunos los llaman idea central. Ustedes van a escuchar mucho, ¿cuál es la idea central del sermón? Otros los llaman tema. ¿Cuál va a ser tu tema? ¿No? Incluso hay los roles que hacemos los pastores cuando ponemos a los predicadores, incluso les damos el tema, ¿verdad? A veces les llaman proposiciones, proposición general. A veces se le dice tesis, ¿no? La tesis principal, la tesis fundamental. Y a veces le dicen pensamiento principal. Entonces, como ustedes lo quieran decir, siempre va a estar enfocado a la idea madre, ¿ok? Siempre, siempre va a estar enfocado a esa idea central, ese tema principal, ese pensamiento principal, esa tesis principal que vamos a desarrollar. Entonces, si mi tema principal, si mi idea central es hablar de la fe, versus confianza o la confianza ligada a la fe, bueno, no me tengo que mover de ahí. No puedo hablar, ¿no es cierto?, de la ley de Moisés, no puedo hablar de la profecía de Zacarías, no puedo hablar de la bestia de Apocalipsis, no puedo. ¿Por qué? Porque mi idea principal me ciñe a eso, ¿verdad? Me sujeta. Entonces no me voy a ir. El planteamiento es el mismo, se centra el discurso eficaz, la predicación que va a traer mejores resultados, digo yo, mejores resultados, se centra cuando nos enfocamos en algo específico, en una idea central. ¿Mm? Mientras más clara tengamos la idea, mucho mejor será esto.
Ahora, les voy a plantear otro para que vean la importancia que tiene en el sermón tener bien delimitada nuestra idea, ¿no? Bien delimitada nuestra idea. Y esto viene a través de una alegoría, pues, amor, viene a través de una alegoría que nos plantea Donald Miller, ¿verdad? Y que me parece importantísima que ustedes la sepan, la comprendan, la asimilen y no lo olviden. Decía Donald Miller, cualquier sermón, cualquiera, incluso un taller, una charla, una conferencia, una reflexión, cualquier sermón debería tener solo una idea principal. Cualquier sermón. Siempre una idea, no más. De esa idea mayor, de esa idea madre, de esa idea central, tema, proposición, tesis, planteamiento principal, van a surgir los puntos o subdivisiones que deberán ser parte de esa idea mayor. Es decir, tenemos una idea mayor, una idea globalizada, pero de esa idea nosotros la vamos a ir desmenuzando. Este desmenuzamiento, ¿verdad? Se le van a llamar subdivisiones o ideas secundarias. Si a la idea general le llamamos idea central, a estas subdivisiones le vamos a llamar ideas secundarias. Y nos pone este ejemplo. Así como los bocados de cualquier comida son partes de la totalidad, cortados en trozos que son manipulables y dirigibles, así también tenían que ser los puntos de un sermón. Imagínense ustedes, ¿no? Que les llegan a invitar a almorzar y les sirven en un plato, ¿no es cierto? Ah, les dan porotos, les dan ah, asado, chinchulín, vacío, ensalada de papa, ensalada verde, choricito, ¿no? Les dan tomate, ensalada de arroz. Tienen todo un plato completo, ¿verdad? Le ponen todo en el plato. Imagínense si ustedes empiezan a comer todo de un bocado, diríamos, ¿verdad? Empiezan a comer la ensalada y mientras están comiendo la ensalada se meten un cacho de chinchulín y luego se meten otro pedazo de tomate y luego se agarran un pedazo de, no sé, de costilla, qué sé yo, y empiezan y hacen toda una mezcla de la comida y la comen y la digieren de un bocado. Bueno, en realidad van a pasar dos cosas. Una, no van a saborear cada uno de los elementos de su comida. Cuando alguien come todo así, no saborea porque cada alimento tiene su propio sabor, su propia impronta, su propia riqueza, ¿verdad? De sabor. Y lo segundo es cuando alguien lo come así, de golpe, pues va a terminar indigesto, ¿verdad? Va a terminar indigesto. Se va a llenar pronto, se va a inflamar del estómago. Bueno, esto es lo que pasa a veces cuando nosotros queremos darle todo a la iglesia, ¿verdad? Y lo queremos dar con em, queremos decirle todo en breve momento. La iglesia no va a disfrutar esto, ¿verdad? Si vos paseas a la iglesia por todo el Antiguo y Nuevo Testamento, no va a disfrutar. Será alimento, por supuesto que sí, porque es palabra de Dios, pero no lo va a disfrutar, no lo va a asimilar, lo va a digerir. Le va a llegar todo un bocado así como una catarata, ¿viste? Como una catarata y no lo va a apreciar. No hay nada mejor que ir de a poquito, ¿no es cierto? Cortando nuestra carne, comiendo un poquito, disfrutando que sabe la carne, luego agarrar un pedazo, una cucharada de ensalada, y después hacer un pequeño, ¿viste? Conjunto de un poco de carne con un poco de ensalada y lo disfrutas y lo paladeas. Bueno, este ejemplo que nos da Miller
es muy claro porque el predicador lo que hace es desmenuzarle de a poquito, ¿verdad? Al oyente esta idea central que está queriendo tener. Entonces, así deben ser los puntos de sermón, que son las secciones del tema central o único predominante, dividido en fragmentos más pequeños para que la mente pueda asirlos, es decir, los pueda retener y la vida los pueda asimilar, es decir, pueda llegar a ver una transformación. Por eso es importante, queridos alumnos, que tengamos una disciplina para estructurar nuestros sermones. Habemos predicadores que seguimos predicando sin disciplina, sin bosquejo, sin estructura. Y entonces el predicador nos comparte la palabra de un solo bocado, en donde, como dije, terminamos no apreciándolo, no valorándolo, no asimilándolo y diciendo, bueno, estuvo muy bonito el sermón, pero no le entendí absolutamente nada. Quien se atreve a manejar, a predicar sin una estructura homilética, ¿verdad? Es muy probable que termine indigestando a la iglesia. Es muy probable que no asimile los nutrientes de la palabra, que no comprenda estas pequeñas verdades bíblicas que el texto sagrado nos plantea. Por eso Miller decía, ahora estamos en condiciones de afirmar en términos más simples la tarea de este capítulo, que es hablar de la idea. Todo sermón debe tener un tema, una idea central. Apréndanse esos conceptos, ¿verdad? Memorícenlos. El cual debe ser el mismo de la porción bíblica en la que se basa. Y evidentemente, ceñirnos a un sermón expositivo, al menos por ahora, queridos alumnos, mientras ustedes están iniciando este proceso, ceñirse a una porción bíblica nos va a garantizar no salirnos del tema, ¿verdad? Y aun cuando la pesca milagrosa, el tema central, fíjense, aun cuando la pesca milagrosa, el tema central sea la fe y la confianza, hay subdivisiones que habría que desarrollar. Y es muy probable, vamos a desarrollar ese sermón, si les parece, en clase. Vamos a desarrollar ese sermón para que vean ustedes cómo puede darse el sermón con una idea central y cómo se pueden ir desarrollando. ¿Ok? Les había dicho que yo ya tenía preparado el sermón de la viuda pobre, que también es una narración muy linda, pero voy a desarrollar en clase a partir de la próxima semana el sermón de la pesca milagrosa. ¿Le parece? ¿Les gusta? Y van a ver cómo esa idea central nos regala excelentes, la misma narración nos va a regalar excelentes subdivisiones. Ya sabemos que ya empezamos a entender que debemos entender por subdivisiones o por puntos secundarios, ¿verdad? Que son los que van a derivar de la idea principal. Así que bueno, espero que quienes ya predican, porque sé que hay alumnos aquí ya de muchos años que predican, ¿verdad? Traten de revisar si no están cayendo en algún vicio, diríamos, ¿verdad? Porque es un hábito que a veces los predicadores desarrollamos de no estar predicando bajo una estructura homilética, ¿verdad? Bajo un bosquejo homilético. Revisen eso, revisen si como predicadores, ¿no? Los que hablo para los que ya tenemos este, este tiempo, verifiquen si no están dando de golpe la comida, ¿verdad? Y, y tal vez la iglesia no lo está digiriendo, digiriendo, sí, eso. Revisen eso, por favor. Y si no, vuelvan a la base, vuelvan. Yo tengo muchos años predicando y aun cuando hoy me doy ciertas libertades en mi predicación, siempre me ciño a la estructura, ¿verdad? No sé si funciona. Habría que preguntar a los miembros de mi iglesia
Aquí en El Dorado, sí. Si me entienden o no. Pero uno trata de ceñirse, porque cuando uno se ciñe a la, a la estructura, eh, no es tan fácil que te desvíes de la idea. Así que para los alumnos que están iniciando, que están aprendiendo esto, apréndanlo bien. Apréndanlo, apréndanlo, apréndanlo. Y ya cuando pase el tiempo y los años, ustedes mismos ya se darán algunas libertades, pero siempre ceñidos a su propia idea central. Entonces, ¿qué es la idea principal? Son contestar estas tres grandes preguntas, ¿verdad? Que son el gran dilema mental al que nos ceñimos todos los predicadores y predicadoras, ¿verdad? Ahora, les he hablado el tema de de las reflexiones. Yo les animo que si algún día ustedes les invitan a dar una reflexión, porque a veces dicen, bueno, la reflexión es muy chiquitita, traten de no buscar, traten, empiecen a hacer, no busquen leer una reflexión que alguien más escribió. Yo los desafío, ¿verdad? A eso. Porque por lo regular decimos, eh, bueno, voy a traer una reflexión. Agarramos esos libritos que hay, ¿verdad? El Pan Diario, oye, un excelente libro que escribió el pastor Gabriel Mantel, ¿no? Mis pasos con Cristo, algo así era, que es muy recomendable, por favor, léanlo. Este, y bueno, a veces traigo una reflexión y agarramos eso o nos vamos a internet y sacamos de internet. Yo los desafío a que escriban su reflexión, muy chiquitita. Porque la reflexión, recuerden, es pequeñita, pues es una reflexión, pero escríbanla ustedes y traten de echar mano de esto que vamos a estar hablando. Traten de echar mano de eso. Les puedo asegurar que esto les va a traer práctica, ¿no? Les va a traer eh, como experiencia. Así que si ustedes dicen, no, yo es que yo no voy a predicar, yo no predico, que no sé qué, que no sé cuándo, está bien. No se preocupen, por ahora no van a predicar. Traigan una reflexión. Eso sí se puede traer en cualquier iglesia, una pequeña reflexión, sea hombre o mujer. Les desafío a que la escriban, ¿no? No me la presenten como trabajo final. Eso solamente les estoy diciendo para que ustedes puedan, este, eh, como empezar a desarrollar esta idea. Ahora, las tres grandes preguntas que todo mundo se plantea, ¿verdad? Cuando uno es, ¿de qué voy a hablar? ¿Por qué voy a hablar ese tema? ¿Y qué fin deseo lograr? Son las tres preguntas básicas, básicas. ¿De qué voy a hablar? Es la idea central, ¿no? Yo necesito que la iglesia aprenda lo importante que es servir al prójimo. Bueno, ¿de qué voy a hablar? Pues de cómo debemos estar comprometidos con el prójimo. ¿Por qué voy a hablar ese tema? Porque sé que la iglesia no lo está haciendo, porque la iglesia donde yo me congrego no está teniendo este tiempo, este espacio, estamos viviendo solo para nosotros, etcétera. ¿Qué fin deseo lograr? Que la iglesia tome conciencia y que empecemos a desarrollar programas que nos permitan atender al prójimo, pero no solamente al que me cae bien, no solamente ¿cómo es? Al que forma parte de mi círculo, ¿no? Deseo que mi iglesia pueda aprender a tocar a, a la prostituta, al prostituto, al homosexual, al transexual, al mentiroso, al orgulloso, al drogadicto, ¿no? Al borracho, que pueda tener la capacidad de tocar al que está herido por el pecado. Vean entonces cómo uno tiene que ir pensando
estas preguntas que nos permitan a nosotros cumplir estos propósitos. Entonces, cuando alguien cumple estos propósitos, dice, bueno, ¿qué cita bíblica me calza bien? Pues el buen samaritano, ¿verdad? El buen samaritano. Calza perfecto para lo que yo quiero. No es tan sencillo como lo estoy diciendo ahora, ¿verdad? Pero ya la práctica, ¿no? Al principio cuesta trabajo, pero después ustedes tranquilamente pueden decir, ¿sabe qué? Esto, lo otro, y ahora les voy a dar consejos de cómo surjan estas ideas. Entonces, cuando surgen las ideas, ¿verdad? Cuando sabemos de qué vamos a hablar, entonces tenemos que descubrir el por qué lo queremos decir y para qué lo queremos decir. ¿Por qué y para qué? ¿Verdad? Bueno, de ahí entonces la importancia de definir el concepto de idea. ¿Qué es una idea? Hablamos tanto de eso, ¿verdad? Que necesitamos ahora definirlo. El término idea entró al castellano a partir de la palabra griega eido, que significa ver. Fíjense, interesante. Significa ver y en consecuencia conocer. Eso es una idea. Entonces, si lo traducimos, diríamos que una idea nos permite ver lo que anteriormente nos resultaba oscuro. ¿Ah? Cuando a alguien se le surge una idea, todos los demás decimos, che, pero eso yo no lo había visto. Qué interesante, mira, ¿verdad? Yo había leído ese pasaje 1000 veces y no, nunca vi eso que vos me planteaste. ¿Por qué? Porque la idea termina permitiéndonos conocer, ¿verdad? Cuando alguien desarrolla una idea, a la otra persona se le da esta facilidad de reconocer lo que antes le estaba oculto. En la vida común, cuando una explicación nos provee una nueva visión, exclamamos, ¿verdad? Cuando alguien nos plantea el panorama desde otra perspectiva, ah, claro, ya veo lo que quieres decir, ¿no? Siempre decimos, ya veo lo que quieres decir, nunca vemos nada. Las ideas no se ven, pero mentalmente, emocionalmente, espiritualmente las estamos viendo. Entonces decimos, ah, ya sé lo que quieres decir. Por eso es importante que cuando nosotros prediquemos, la gente diga, ah, mira vos, he leído tantas veces El Buen Samaritano que hoy hay cosas nuevas. ¿Por qué? Porque tenemos ideas nuevas del pasaje. Recuerden, los pasajes bíblicos, queridos alumnos, y eso les digo ya desde ahora, ya nos juegan en contra, diríamos, ya nos juegan en contra. ¿Por qué? Porque son pasajes que nosotros ya conocemos el final de las historias. Ven que cuando ustedes ven una película, válgase la redundancia que dije ahora, cuando ustedes miran una película, la película nos va llevando en suspenso, no sabemos quién es el asesino, ¿no? Entonces la película nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando, y estamos ahí en vilo, ¿viste? Porque no sabemos quién es el asesino. Hasta el final de la película decimos, ay, mira, nunca pensé que tal persona era el asesino de la trama. Bueno, eso nos permite a nosotros, por eso, engancharnos con las películas. A los que nos gustan las películas nos engancha eso porque siempre nos mantiene en esta incógnita, ¿no? Por eso nos enganchamos y estamos quietitos hora y media o 2 horas sentados viendo una película. Bueno, el texto bíblico nos juega en contra, queridos alumnos, porque nosotros ya sabemos que cuando Pedro echó la red, pues se llenó de peces. Ya sabemos que quien cura al leproso, al hombre golpeado, pues es el samaritano. Ya sabemos, porque nos los han predicado 1000 veces, que la hija de Jairo no se muere finalmente.
sino que resucita. Entonces, como que ya expolió el mismo texto bíblico el final, ¿no? Ya sabemos el final. Y esto nos juega en contra porque digo, ¿de qué vamos a hablar? Por ejemplo, me pasó ahora, ayer, antier, el martes, prediqué a la iglesia en Chile, ¿no? Y yo decía, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Y ¿qué les comparto? ¿No es cierto? ¿Vieron? Siempre hay esta, es- es- este ejercicio mental y digo, bueno, voy a hablar del Salmo 23. Y ya es un gran desafío para cualquier predicador predicar un pasaje muy, muy conocido, muy trillado, muy predicado. Se han escrito libros increíbles, se han mil cosas, ¿viste? Entonces, para mí era un desafío como predicador tratar de encontrar algo nuevo del Salmo 23 que nos haya dicho, ¿no? Porque ya sabemos, no lo sabemos de memoria. Bueno. Siempre es importante crear ese suspenso. Y por supuesto que el texto bíblico, aunque ya nos expolea el final, siempre hay joyas ocultas que nos permitan poner en suspenso a nuestros oyentes. A través de las ideas le damos sentido a las partes de nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque la idea parte de nosotros. No se la robamos a nadie, parte de nosotros, parte de nuestra experiencia. A veces las ideas se esconden en el fondo de nuestra mente como fantasmas difíciles de contener y yo diría a veces difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque están allí dando vueltas, ¿no? Y no las podemos pescar, no las podemos agarrar. Decir, híjole, ¿de qué predico? ¿Qué reflexión comparto? Otra vez luchamos con ellas para expresarlas. Y este es otro gran problema, ¿eh? Ojo con esto. Ojo con esto, este es otro gran problema. Sé lo que quiero decir, pero no puedo expresarlo con palabras. Y esto se arregla, hermano, que a todos nos pasa, ¿viste? Esto se arregla con la práctica, solo con la práctica. A mí me ha pasado incluso que hay veces en que he predicado que termino de dar mi sermón y yo digo, pero ¿por qué no dije esto? Se me olvidó decir esto que también era importante para que la iglesia lo supiera. Bueno, este, el gran problema que existe muchas veces en los predicadores es que tienen la idea, ¿verdad? Yo sé, lo tengo aquí, ¿verdad? Lo tengo en la mente, pero no sé cómo decirlo. A veces suele pasar y entonces el problema es que el mensaje no va a llegar, porque el predicador, mientras no clarifique su idea y le exprese con las palabras correctas, pues el oyente, pues le va a costar trabajo entenderlo. Por eso, a menos que las ideas se expresen en palabras, no podemos entenderlas, evaluarlas ni comunicarlas. El mundo de las ideas se genera aquí en nuestra mente y estas tienen que ser materializadas a través de nuestras palabras. Yo tengo una idea de mi cursada, de esta materia, una idea generalizada, enseñarles predicación expositiva. Y de a poquito estoy desmenuzando, ¿verdad? De a poquito estoy desmenuzando todo lo que tiene que ver con el mundo de la predicación expositiva. Pues vean cómo estamos yendo de más a menos, diríamos, ¿no? De lo más generalizado que era la predicación, que era la crisis en la predicación, las bases bíblicas, y de a poquito estamos aterrizando en esto. Bueno, esto es esta evolución de pensamiento, pues yo lo estoy expresando con palabras. Fíjense, me estoy apoyando en diapositivas, en un PowerPoint, para que ustedes no solo me escuchen, sino que también vean, ¿verdad? También lo vean. Cuando alguien comunica una idea, es capaz de entenderla, evaluarla y comunicarla. Vamos a ver si pudimos todos juntos entender este tema. ¿Ok? Vamos a ver. Los voy a poner a pruebas.
Quien quiera ayudarme, quien pueda prender su micrófono y me ayude, vamos a hacerlo. ¿Ok? Voy a poner, creo que dos ejemplos tengo, para que ustedes empiecen a pensar lo que acabo de decir en la clase. Yo les voy a citar un texto bíblico. ¿Ok? Un texto bíblico. Les voy a poner el texto y a partir del texto, usted me va a decir qué idea encuentran de este pasaje. ¿Ok? ¿Qué idea central, qué idea generalizada ustedes pueden sacar del pasaje? ¿Les parece? Así que bueno, aquí viene el texto bíblico. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Amén. Aunque pensarían que es un texto, es un sermón textual, bueno, es un salmo completo, que es el Salmo 117, es un salmo muy chiquitito, pero no lo vamos a plantear como un sermón textual. ¿Qué puede ser, Puede ser. Vamos a verlo como un sermón expositivo porque es un salmo completo, o sea, no es un versículo, es todo un salmo. Chiquitito, pero es un salmo. Ahora, la pregunta que yo quiero que ustedes me ayuden, ¿cuál es la idea principal del pasaje? Es decir, el salmista, quien haya escrito este salmo, tenía una idea, ¿no? Tenía una idea. ¿Cuál creen que fue? La idea generalizada. Si ustedes tuvieran este texto en sus manos y tuviesen que predicar sobre este texto, ¿cuál sería la idea madre? La tesis central, el tema principal, bueno, todo lo que, los sinónimos que vemos. ¿Cuál sería? Hermano, yo me viene a la mente alabar a Jehová por su fidelidad. Ok, muy bien. Alabad a Jehová por su fidelidad. Ok, entonces la idea de Noemí tiene que ver más con la alabanza, ¿no? Que deriva en la fidelidad del Señor. Muy bien. A ver, alguien escribe aquí en el chat. Mi hermano Ofelia, la fidelidad de Dios. Ok, muy bien. Viene en consonancia con lo que había dicho Noemí. ¿Los demás? ¿Cuál sería el tema principal que ustedes desarrollarían en este pasaje? ¿Alguien más se anima? Los que estén en clase grabada también hagan su propia anotación en su libreta. ¿Qué otra idea puede ser? Vamos a ver, ¿alguien más escribió? Nati dice que todos deben alabarlo. Ah, interesante. Ahí tiene que ver con todos, ¿no? La generalidad. Para Samuel dice, todos nosotros alabemos a Jehová por su misericordia. ¿Ok? Debemos alabar al Señor por su misericordia. Bueno, en el caso de Noemí, de Ofelia y de Samuel, la idea principal tendría que venir por la misericordia, ¿verdad? Que tendremos que hablar sobre la misericordia. Y en el caso de Nati, su idea principal sería hablar de la totalidad, es decir, todos. Y ahí tendríamos que definir quiénes son todos y demás. Bueno, si alguien más se anima a escribir o abrir su micrófono y participar, por favor, no se queden allí y háganlo, por favor. Voy a explicar un poquitito este tema y después vamos a otro ejemplo.
Miren, cuando nosotros leemos este salmo, ¿verdad? A ver, aquí hay alguien más. Vamos a ver, gracias por participar. Romy dice, alabada al Señor, seamos fieles como su fidelidad es para siempre. Ok, que también tiene que venir sobre la fidelidad, me parece, por lo que plantea este Romy, ¿no? Muy bien, gracias Romy por participar. Qué lindo, ¿eh? Me gusta que están desarrollando esta capacidad de pensar, decir qué ideas podríamos sacar de esto. Perfectísimo. Todo es correcto, ¿eh? Todo es correcto, todo está bien. Pero planteo lo siguiente. ¿De qué está hablando el salmista? No es de la alabanza, porque aunque suene raro, hermanos, Nati dice, yo entiendo que el tema central es la alabanza, los motivos de este deber son misericordia y fidelidad. Ok, gracias Nati. Aquí viene un poco esta respuesta. Aunque el tema central no es la alabanza, porque miren, hablar de la alabanza, nosotros, si nosotros tendríamos que centrarnos como idea principal en el tema de la alabanza, tendríamos que explicar muchas cosas que el salmista no está queriendo decirnos. La alabanza no es el tema principal, es realmente una idea secundaria que tiene el salmista. ¿Por qué? Porque él no quiere hablar sobre la alabanza, no nos explica. No, no, recuerden, siempre tienen que acercar su silla al autor como para decirle, ¿qué quisiste decir? Si nosotros leemos o releemos nuevamente el Salmo, el salmista no nos quiere platicar qué es la alabanza. Para él no le es importante explicarnos en qué consiste la alabanza, por qué la alabanza, cuándo nació la alabanza, etcétera. Entonces, ustedes dirían, ¿de qué estaría hablando? Bueno, otra cosa. El salmista no nos dice todo sobre la alabanza, ni de la alabanza a Dios, que es lo que es más extenso aún, fíjense. No nos dice todo sobre la alabanza, solo dice alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y dice alabad pueblos todos, alabadle. Ni de la alabanza a Dios, que es mucho más extenso, porque si nosotros tendríamos que centrarnos en explicar a la iglesia lo que significa la alabanza a Dios, nos desviaríamos del propósito fundamental del texto. Recuerde mil veces que usted tiene que ceñirse al texto. Porque usted me dice, Abraham, entonces no está bueno que yo predique por qué tenemos que alabar a Dios. Por supuesto que sí, pero no se lo está diciendo el Salmo. El Salmo le está diciendo otra cosa. Entonces, tenemos que ceñirnos a la idea que tiene el salmista. Entonces, si no habla de alabanza, si no habla de lo que significa alabar a Dios, entonces tenemos que preguntarnos qué le motivó al salmista y de ahí viene nuestra idea principal. ¿Por qué todos deben alabar a Dios? Aquí viene esta es la clave, ¿verdad? De la idea. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de alabar y cuál es la razón de alabar a Dios? El salmista da por sentado que la alabanza es correcta. El salmista da por sentado que esta alabanza tiene que dirigirse a Dios, por supuesto, pero lo que le preocupa al salmista es si las motivaciones que el corazón del hombre tiene son las correctas para alabar a Dios. Y de eso trata el Salmo, de revisar las motivaciones que son correctas para alabar a Dios. Y entonces fíjense, ¿qué dice acerca de eso el salmista? Bueno, tiene dos cosas para decirnos. ¿Cuáles son esas razones? Ese es el tema central. No en la alabanza, no en explicarnos qué es la alabanza, cómo se alababa en aquel tiempo y la liturgia en el templo, ni mucho menos la importancia de alabar a Dios, porque eso el salmista lo da por sentado. Lo que al salmista le preocupa y a nosotros también nos preocupa, no es decir, bueno, nosotros vamos a la iglesia y vamos a alabar a Dios. Ya está. Lo damos por sentado, ¿no es cierto, iglesia? Hermana iglesia, les iba a decir, ¿no es cierto, hermanos? Le damos por sentado ya que si nosotros vamos a la iglesia es para alabar
¿Y a quién vamos a alabar? Pues a Dios. Ahora, ¿estamos siguiendo las motivaciones correctas? ¿Tenemos el por qué necesario? ¿Sabemos por qué lo estamos haciendo? ¿O solo lo alabamos porque nos gusta, porque la música es re linda, porque nos gusta ir a la iglesia a platicar con los hermanos y tomar mate con ellos? Vean cómo empiezo a desarrollar mi idea que se va centrando en decir, aquí está donde los quiero agarrar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice el salmista? Primero, el Señor debe recibir nuestra alabanza, insisto, este no forma parte de la idea que queremos explicar, sino, ¿por qué debe recibir el Señor nuestra alabanza? Porque su amor es firme, porque su amor es eterno. Y ahí tenemos que explicar, ¿verdad? ¿Qué significa ese amor que es firme, que es eterno, que es maravilloso? Cómo ese amor nos cautiva, nos subyuga, nos abraza es como fuego consumidor que hace que cuando nosotros alabemos al Señor, lo hagamos con alegría, con gozo, con tanta fuerza que del corazón exclame un aleluya, un amén. Vean, yo ya centré mi idea en este pasaje, en esta porción del Salmo, y ahí sí tengo para explicar. Ahí es donde se va a basar mi sermón. Y el segundo punto de mi sermón va a ser, ¿por qué también el Señor tiene que recibir nuestra alabanza? Porque su fidelidad es para siempre. Porque Dios es fiel. Porque Él no cambia. Porque su fidelidad, como dijo el apóstol Pablo en Timoteo, aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Vean, estoy usando un texto de Pablo, aplicándolo a un texto de un salmo del Antiguo Testamento, pero lo estoy haciendo como una referencia, ¿verdad? Que está apoyando mi idea. Vean entonces, queridos alumnos, cómo el mismo texto nos da la idea hacia dónde queremos dirigir. No nos salimos del tema y entonces cerramos diciendo, repitiendo lo que dijo el texto, ¿verdad? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, su amor eterno, lo ha hecho grande, amor fiel, amor poderoso, amor que está allí incondicional y porque es fiel eterno. ¿Se dan cuenta? Ahora vemos el Salmo desde otra perspectiva. No perdemos el tiempo yéndonos a explicar la alabanza, quiénes eran las naciones, los pueblos, ¿no? Sino nos centramos en lo que le preocupaba al salmista. ¿Por qué alabamos al Señor? Y entonces, esto calza muy bien para preguntarle a la iglesia, ¿por qué nosotros venimos a alabar al Señor? ¿Por costumbre? ¿Por tradición? ¿Porque somos sabatistas? Vean, y entonces ya tenemos material suficiente como para traer un hermoso sermón y entonces cuando los oyentes salgan del templo van a, incluso se lo van a terminar aprendiendo de memoria, ¿verdad? Porque es chiquitito el salmo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Este es ¿cómo les diré? La importancia de tener la idea clara y entonces uno la desarrolla con mayor facilidad. Hay un texto más y con este texto vamos a tomar un receso de 10 minutitos. Este es más complicado. Bueno, vamos de lo más simple a lo más complicado. ¿Les parece? Así que mientras tomamos el receso, yo les dejo aquí la, el texto de Hebreos 10 del 19 al 25. Y después de venir del receso, y también para los alumnos que están toda la clase grabada, ustedes no tienen receso, trabajen un poquitito sobre esto.
¿Cuál es la idea principal de este pasaje? ¿Ok? Este es más complicado, lo reconozco, mucho más difícil, pero bueno, para que vean que también en pasajes mucho más complicados podremos nosotros sacar la idea principal. Bueno, tomamos entonces el receso, los dejo aquí con la pantalla mientras tomamos el receso. Ustedes toman algo, leen el pasaje y escriben sus ideas principales. Muy bien, volvemos entonces a la clase. Para los que están viendo la clase grabada, no duró nada el receso, pero está bien. A ver, hermanos que están en clase presencial, ¿cuál es la idea principal del pasaje que ustedes consideran? A ver, aquí hay un valiente o valienta. Vamos a ver en el chat. Mi hermano Ofelia dice el tema principal de Hebreo sería la fe y la esperanza. La firmeza en la fe. Ok, entonces, para mi hermano Ofelia, vendría a ser a partir de la fe. Todo giraría en torno de la fe, ¿no? Muy bien. Esperanza firmes en la fe. Pero la idea principal, recuerden que estamos viendo la idea madre, la idea general, todavía no la desmenuzamos, la estamos viendo de manera general. Brenda dice, mantenerse firme en la fe del Evangelio y la práctica de la comunión. Ah, mira qué lindo. Aquí ya Brenda le agrega algo más, ¿no es cierto? Que es la práctica de la comunión. Me imagino que fijándose en el último pasaje, ¿no es cierto? No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Muy bien. ¿Alguien más? Samuel dice, con corazón sincero, acerquémonos a Dios. Ok, ok. Que tiene que ver más con sinceridad, ¿no es cierto? O sea, creo que ahí la clave, la idea es qué tan sinceros podríamos ser al acercarnos a Dios. Ahí sería como que donde se centraría el peso del sermón en la sinceridad, según la idea que tiene Samuel. Muy bien. Noemí dice, debemos ser firmes en la esperanza en Jesucristo. Muy bien. Aquí la idea principal de Noemí sería la esperanza, ¿no? Esa sería como a dónde quisiera guiar. ¿Por qué la esperanza? ¿Por qué este pasaje habla de esperanza? Y demás. Muy bien. ¿Alguien más? Recuerden que estamos viendo todo el texto en su conjunto, ¿eh? Estamos viendo todo el texto en su conjunto. Es, sé que es complicado el texto, pero bien. Bueno, muchas gracias por los que participaron, pero y si alguien más quiere escribirle y participar, no he visto a Ezequiel. ¿Dónde anda Ezequiel? ¿Anda dormido, Ezequiel? Vamos, Ezequiel. ¿Cuál es la idea? Compartime. Nati dice, nuestra relación con Dios a partir del sacrificio de Cristo, confiando en la efectividad de su gracia y cómo debemos reflejar esto en la relación con los hermanos. Ok, aquí en el caso de Natalia que nos plantea, son muchas ideas, ¿verdad? Son muchas ideas que estamos teniendo allí y que todas son correctas porque forman parte del pasaje, ¿no? Entonces, aquí es el ejemplo claro que si un texto tan grande como este, con muchas cosas, nos plantean todas estas ideas. Nuestra relación con Cristo, relación con Dios, el sacrificio de Cristo, la efectividad de la gracia y la comunión con los hermanos. Son cuatro ideas que Nati vio a partir de este texto. Muy bien. Y que Nati va a tener que, si predica este texto, va a tener que definir muy bien hacia dónde se va a querer dirigir como idea principal. Recuerda, aquí no estamos desmenuzando todavía, es decir, hacia dónde
queremos dirigir nuestra atención. Bueno, em, voy a compartir con ustedes algunas notas sobre el pasaje para que vean más o menos cómo podríamos entenderlo. El lector ocasional, es decir, quien, quien no profundice mucho o no sepa mucho la carta a los hebreos, porque acuérdense que este pasaje viene de la carta a los hebreos, se verá tentado a afirmar que el punto principal es el sumo sacerdocio de Jesús, cosa que creo que Nati lo planteó, pero lo planteó como sacrificio, pero sin en cambio está hablando del sumo sacerdocio de Jesús. Y evidentemente, quien conozca un poco la carta a los hebreos se va a dar cuenta que es una carta hermosa, muy poderosa, pero que tiene muchas alusiones o muchas figuras relacionadas con el Antiguo Testamento. Ninguno de ustedes cayó en esto, ¿verdad? Porque tal vez desconocemos un poco todo lo que tiene que ver con el trasfondo del templo, de los sacrificios, de los levitas, de los sacerdotes, bueno, de todo esto del cual nos habla la carta a los hebreos. Bueno, entonces saltamos ese punto porque si nosotros nos centramos en predicar como idea principal el sumo sacerdocio de Jesús, bueno, tendríamos que explicar todo lo que tiene que ver con el Levítico. Y ahí se nos iría el sermón de las manos. Aunque está ahí en el texto, pero vamos a ver si lo podemos unificar. El autor de Hebreos no les dice a sus lectores todo acerca del sumo sacerdocio de Cristo en este párrafo, porque tampoco es la intención del autor explicarnos en qué consistía el sumo sacerdocio de Jesús. Tampoco está hablando del valor para entrar al lugar santísimo, que en realidad es una idea subordinada dentro del pasaje. Solamente es una idea referencial que hace el autor sobre el tema que está queriendo plantear. ¿Ah? Entonces tampoco tendríamos que irnos a ese punto porque si empezamos a predicar sobre el lugar santo, el lugar santísimo, la mesa de los panes de la preposición, el patio de los gentiles, el patio de la mujer, es decir, cómo estaba conformado el templo en el Antiguo Testamento, vamos a perdernos completamente en eso. El tema necesita siempre acotarse, recuerden. Entre más el tema sea clarificado o acotado, con más límites, nos va a ayudar mejor a comprender. Y una idea principal sería, ¿qué debiera pasar ahora? Fíjense, ¿qué debiera pasar ahora que podemos entrar en la presencia de Dios confiadamente teniendo un gran sumo sacerdote? Fíjense, la idea no está en el sumo sacerdocio de Jesús, en el lugar santísimo, que a través de su sangre nos ha abierto un camino nuevo y vivo para entrar ante la presencia de Dios, sino ahora es, ¿qué debe pasar si que ahora nosotros estamos ante la presencia de Dios? ¿Qué debe pasar? Nati nos escribe ahora, acotando más. Bien ahí, Nati, nuestra relación con Dios restaurada, somos sus amigos. Muy bien, interesante. ¿Vieron cómo ahora, entre más claro, más acotado, con más límites tenga tu idea, mucho más fácil va a ser poder encarar el sermón, ¿no? Pero en este ejemplo que le estoy compartiendo, la idea ahora no es hablar de eso, sino los efectos que produce estar en la presencia de Dios. Ah, no te preocupes, Nati, está bien. Los efectos que produce estar en la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son esos efectos? Recuerde, el texto es uno y evidentemente cuando nosotros prediquemos tenemos que decir, hermanos, sí, tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha permitido entrar a un lugar ante la presencia del Señor por la sangre que nos ha consagrado.
Y ahora que nosotros estamos ante su presencia, ¿qué debe suceder con nosotros? Fíjense, ahí ya clarificamos el tema. No menospreciamos el texto, porque el texto tiene una idea, que hay que respetarla, que hay que valorarla. No sé si me estoy explicando. Pero que el autor no quería explicarnos estos puntos previos, sino querer llegar al final. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Según el texto de Hebreos, tres cosas. Y ese es el punto, esto es nuestro sermón. Primero, que nos acerquemos a Dios con la seguridad de que viene de un corazón y vida limpios. Acerquémonos con corazones limpios, dice Hebreos. Entonces, ahí empezamos a explicar, hermanos, estamos ante la presencia de Dios y de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque nos acercamos ante Él con este corazón limpio, con este corazón restaurado, con este corazón que ha sido tocado por la mano del Señor. Segundo, que nos aferremos totalmente a la esperanza que profesamos, que no claudiquemos, que si estamos ante la presencia de Dios, nuestra fe tiene que ser fortalecida. Nuestra confianza en un Dios vivo, eterno, sublime, santo, sagrado, es lo que le da sentido y razón a nuestra vida cristiana. Y tercero, que una vez que estamos en comunión con el Padre y con el Hijo, también tenemos que estar en comunión con los hermanos. Por eso debemos estimularnos, amarnos unos a otros y a las buenas obras, congregándonos, juntándonos, aguantándonos unos a otros, bendiciéndonos unos a otros, tolerándonos unos a otros. Y es así como desarrollamos un lindo sermón. Un lindo sermón que, insisto, la idea nos sujetó, diríamos, o nos guió, más que sujetar, la idea nos guió a entender hacia dónde queríamos dirigir el mensaje. ¿Qué debiera pasar ahora que podemos entrar? Volvemos atrás y lo volvemos a releer. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, que no vamos a explicar eso, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo, que es la sangre de Jesucristo, tendremos que explicar todo lo que es el sistema sacrificial, el sistema del derramamiento de sangre, por qué se derramaba, no lo vamos a explicar. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es su carne, y teniendo como gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ese es el preámbulo, eso es lo que el autor está queriendo decir. Estas son las razones que nosotros tenemos que considerar de que ya estamos ante la presencia de Dios. Él nos abrió este camino nuevo y vivo, ¿verdad? Ante la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, esas tres cositas. Acercarnos con corazón sincero, purificados de mala conciencia, lavados el cuerpo con agua, mantenernos firmes en la esperanza que Él nos dio, porque Él es fiel, y debemos motivarnos y amarnos unos a otros, porque el que ama a Dios ama también a su hermano, dice primera carta de Juan. Ujú. Entonces, vean cómo de esta manera, entre más clara es nuestra idea, más importante es los temas que nosotros vamos a plantear y entonces le dará sentido. La iglesia se irá con estas tres ideas principales, ¿verdad? Debemos acercar qué tan limpio está mi corazón. ¿Necesita el toque sanador de Dios? La iglesia se irá escuchando decir, tengo que seguir aferrándome a la esperanza, a la fe, porque fiel es Dios. Y tercero, tengo que seguir aprendiendo a amar a mis hermanos, motivándonos, cuidando el uno del otro. Esas ideas estarán grabadas y serán las ideas que estaremos desarrollando en nuestros sermones. ¿Ok? Uno de los grandes homiletas y uno de los grandes predicadores que tenemos, ¿verdad? Se llama Charles Spurgeon. Quizá muchos de ustedes lo han escuchado o lo van a leer en algunos libros, ¿no? Un gran homileta.
o predicador, decía, confieso que me siento muchas veces, hora tras hora, pidiendo a Dios un asunto y esperándolo y que esto es la parte principal de mi estudio. He empleado mucho tiempo, trabajo pensando sobre tópicos, rumiando puntos doctrinales, haciendo esqueletos de sermones y después sepultando todos sus huesos en las catacumbas del olvido, continuando mi navegación a grandes distancias sobre aguas tempestuosas hasta ver las luces de un faro para poder dirigirme al puerto suspirado. Yo creo que casi todos los sábados formo suficientes esqueletos de sermones para abastecerme por un mes. Si pudiera hacer uso de ellos, pero no me atrevo ni suelo hacerlo. Naturalmente, porque no da lugar a ello el hallazgo de otros mejores. Entonces, lo que está diciendo Spurgeon, uno de los grandes, grandes predicadores, es una realidad que todos los que nos dedicamos a esto, ¿verdad?, nos enfrentamos. Le pedimos a Dios, oramos, etcétera, y bueno, eh, a veces decimos, oye, esta idea está hermosísima, pero seguimos meditando. No, creo que esta otra idea es mucho mejor. Entonces siempre hay como que esto, ¿verdad? Cuando ustedes encuentren varias ideas, recuerden, no las larguen todas, no den el bocado completo porque van a indigestar a la iglesia. Desmenúcenlo, háganlo sabroso el mensaje, sazonado, rico, ¿verdad? Que la gente no solamente sienta placer escuchar la palabra de Dios, como dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Creo que la predicación tiene que ser como la experiencia de Juan que tuvo en el Apocalipsis, que dice que cuando el ángel le dio el rollo, le dijo, comételo. Y Juan dice, ¿cómo voy a comer un rollo, un papel, ¿no? Es como que me comete un libro. Y evidentemente es un simbolismo. Dice Juan que cuando comió el rollo, sintió dos cosas. Una, que era dulce al paladar, era rico, era sabroso en la boca, pero amargo como la hiel en el estómago, ¿no? Que eso significa que los sermones tienen que ser lindos, la iglesia tiene que disfrutarlos, saborearlos, pero también tiene que interpelarlos, tiene que tocar eso que necesita ser tocado y que a veces no nos gusta, ¿verdad? Pero tiene que ser tocado. Así que me parece que el sermón tiene que ir bajo esta premisa de experiencia. Y eso le pasaba a Spurgeon, imagínense, un gran, gran predicador. Pasaba esto, bueno, por eso usted no se desespere, por favor, no se desespere, no baje los brazos, no diga, ay, esto no es para mí. Tranquilos, tranquilos, practiquen, 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 practiquen. Y vuelvo a repetir, yo he practicado muchos años, no me considero el gran predicador, pero eh, al menos me gusta. Bien, aquí entonces voy a compartir con ustedes algunos consejos prácticos para que podamos producir ideas, ¿no? ¿Cómo poder producir estas ideas? ¿De dónde saldrían, no? A veces un alumno me dijo, ay, Abraham, lo haces ver tan fácil que no es tan fácil. Sí, yo sé que no es tan fácil porque hermanos, hermanas, escúchenme, el éxito de nuestro sermón, y no hablo del aspecto espiritual, hablo del aspecto formal, de, del resultado que pueda tener el trabajo que nosotros hagamos al momento de elaborar un sermón. El éxito de nuestro sermón está basado en la clarificación de nuestras ideas, ¿verdad? Entre más claras sean nuestras ideas, mucho mejor será compartirlas. Bien, algunos consejos. ¿Cómo podríamos nosotros encontrar ideas buenas? Primero, reflexionando sobre la necesidad espiritual de los oyentes. ¿Qué necesitan ellos? Estar en oración siempre, Señor. Abre mis ojos para cuando yo vaya a la iglesia, vea qué es lo que tu pueblo necesita. ¿Qué estamos necesitando, Señor? Abre mis ojos, ¿verdad? Y tenemos que tener siempre esta conciencia de reflexión sobre qué es lo que necesitan nuestros oyentes.
Debemos advertir al predicador que inicia acerca del peligro de sermones particulares dirigidos a una familia o un individuo en particular. Está totalmente este, equivocado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a veces cuando uno dice, ay, yo quiero hablar sobre qué es lo que le está pasando a la iglesia, a veces hay predicadores que terminan hablando sobre alguien en particular, sobre una familia en particular, y no debería ser. Recuerde, el sermón no es para una persona en particular, sino es para la generalidad que nos está escuchando. Entonces, cuando usted reflexione sobre la necesidad de los oyentes, ¿verdad? Véalo en su totalidad. No diga, este está cometiendo este pecado, listo, el sábado que viene que me toca predicar, le voy a dar con el palo en la cabeza. No. Cuando el predicador siente que la mayoría de la iglesia adolece, necesita o está teniendo algún defecto, necesita alguna exhortación especial, hágala sin temor, ¿verdad? Hágala sin temor, pensando en su alta responsabilidad como siervo y sierva de Dios. Pero ya lo dijimos, espero no lo olvide, no es exhortar y amonestar desde nuestra carnalidad, sino desde nuestra propia espiritualidad. Pero si hay alguien que necesita la iglesia, está en un problema de chisme, por ejemplo, ¿verdad? Donde el chisme es el pan nuestro de cada día, hay que hablar y hay que traer un sermón, ¿no es cierto?, que, que diga las consecuencias que trae ser una iglesia que esté más entretenida en crear chismes que otra cosa. Si es una iglesia que se está volviendo muy mundana, ¿no es cierto?, muy pagana, bueno, hay que retomar y traer un mensaje que pueda evitar eso. Pues siempre, siempre ore a Dios. Dígale, Señor, abre mis ojos espirituales para cuando yo vaya a la iglesia, cuando vea a los hermanos, pueda yo ver qué es lo que ellos necesitan. Y a partir de esas reflexiones le empiezan a surgir ideas, ¿no? Que después usted tendría que buscar una base bíblica que lo respalde. Abrir los ojos espirituales, eso es fundamentalísimo, eso es fundamentalísimo. No carnales, espirituales. Segundo consejo, perdón, esto me gusta mucho lo que decía Spurgeon. Considerad bien qué pecados se encuentran en mayor número en la iglesia y la congregación, porque a veces como seres humanos necesitamos la exhortación para evitar el pecado. Ved si son la vanidad humana, la codicia, la falta de amor fraternal, la calumnia u otros defectos semejantes. Una iglesia fría, indiferente. Bueno, tenemos que hablar. Tomad en cuenta cariñosamente las pruebas que la providencia plazca sujetar a vuestros oyentes. Buscad un bálsamo y que pueda cicatrizar las heridas. No es predicar para desquitarse de nadie, ni para hacer que alguien se sienta mal, sino el predicador escarba, limpia la herida, pero también busca un aceite suave para cicatrizar, para sanar, para restaurar. Lo mismo nos planteó este otro gran predicador, Samuel Vila, decía, que vuestra palabra desde el... Un segundo, un segundo, no sé qué dice acá. Dice que vuestra palabra desde el púlpito sea adecuada a su necesidad, que es bálsamo para sus heridas, pero sin empeñaros vosotros en rascar la llaga, para que penetre más la medicina, confiad esta tarea al Espíritu Santo. Nosotros limpiamos la herida, pero es el Espíritu Santo quien dice, no, la infección está mucho más profunda. Nosotros no somos quienes tenemos que llegar a la raíz de la enfermedad, es el Espíritu Santo quien lo hace, ¿verdad? Nosotros solamente traemos este bálsamo a la iglesia. Por eso nuestras prédicas
tienen que siempre ser en el marco de la misericordia, en el marco de la tolerancia, en el marco de mirarnos a nosotros mismos, nuestras propias necesidades. Así que, ojos abiertos, ore a Dios. Cuando usted sepa que va a predicar desde ahora, empiece a orar, vaya a la iglesia, mira a la iglesia con ojos espirituales, conozca y sienta desde su corazón y su percepción qué es lo que la iglesia estaría necesitando. ¿Ok? Segundo consejo, las lecturas de la Biblia. Esto es fundamental. Quien quiera dedicarse a predicar la palabra, pues tiene que conocer la palabra, ¿no? Cuando alguien me pregunta, Abraham, pero no sé qué texto decir, híjole, hermano, necesitas leer, ¿verdad? Necesitas leer. Cualquier formato que vos quieras, necesitas leer. El predicador no debe alimentar a otras almas manteniendo la suya escasa dieta. Entonces, hay que leer, hermano, sí, hay que leer. No sé, utilice cualquier método, ¿verdad? La lectura de la Biblia en todo un año. ¿Quiere hacer eso? Léalo. Empiece por algunos eh, libros de la Biblia. eh, Cuando escuche el sermón, abra su Biblia, busque el texto, subraye si es un texto que a usted le llamó, le tocó, subráyelo. Las ideas nacen desde nuestro propio conocimiento de la Escritura. Ujú. La mayoría de nosotros nacimos en la iglesia, la mayoría, sé que algunos no, pero la mayoría nacimos en la iglesia y entiendo que, ¿verdad? Hemos oído hablar de muchos, muchos textos bíblicos. Ahora, hay que leerlos nosotros y aprenderlos nosotros. Así que el defecto de muchos predicadores es que estamos muy ocupados. No me dio tiempo, anduve a las corridas. La lectura devocional diaria, personal, familiar, proporcionar al predicador temas. Porque mientras ustedes leen, dicen, mira qué lindo, este pasaje acompañaría bien para esta idea. Le hará descubrir filones de riqueza espiritual en lugares insospechados. Anote cuidadosamente las ideas que le surjan en ese momento. Mientras usted esté leyendo y le surge una idea, anótela, por si no se le va a olvidar. Anótela, ¿no? Hay que leer la Biblia, hermanos. La mejor forma para tener ideas es leyendo la escritura. Si usted no lee, le va a ser muy, muy complicado tener ideas de qué predicar. Ujú. Entonces, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia y mil veces lea la Biblia. Usted va a tener ideas para aventar para arriba. Ujú. Tercer consejo, lean sermones de otros predicadores. Eso también es muy bueno. No los imite, esto quiero decir, no imite a ningún predicador, pero lea, porque antes nadie descubrió el hilo negro en esto, hermanos. Todos necesitamos beber de otros. A mí me gusta mucho leer otros predicadores, leer sus sermones de escuchar. Yo solamente tengo dos predicadores favoritos que ya hace rato no los escucho, pero que en mi formación como aprendiz de predicador plasmaron cosas muy grandes en mi vida. Ya los dos fallecieron, ¿no es cierto? Y que yo me levantaba todo, porque ellos predicaban el domingo, no eran sabatistas. Y me levantaba los domingos a escucharlos, me encantaba, me encantaba. Eh, para mí eran, wow, lo máximo, porque eran muy buenos predicadores y además su doctrina o los mensajes eran muy, muy buenos, muy bien estructurados, muy bien enganchados, ¿no es cierto? Así que ustedes tienen esta oportunidad, solo traten de que sean buenos, los predicadores, que los mensajes sean buenos, pero no los imite, no los imite. El predicador debe tener tiempo para leer sermones de buenos predicadores, no solo en el momento en que necesita algo con urgencia para preparar su mensaje, sino en otros momentos cuando no le interesa preparar ningún sermón, solo alimentar su propia alma. Esto es muy bueno porque los predicadores y predicadoras también necesitamos alimentarnos.
de otros, ¿verdad? Por eso a mí me encanta escuchar prédicas de los, aquí en la iglesia donde pastoreo. Me encanta escuchar la prédica de los hermanos y hermanas que predican acá en la iglesia. Muy lindo. Spurgeon decía, cuando se quiere sacar agua con una bomba que no se haya usado por mucho tiempo, es necesario echar primero agua en ella y entonces se podrá bombear con éxito. Profundizad los escritos de alguno de los maestros de la predicación, sondead a fondo sus trabajos y pronto os encontraréis volando como un ave y mentalmente activos y fecundos. ¿No? Hay muy buenos libros, los que les pasé son buenos predicadores, Samuel Vila, James Braga, Orlando Costas. Hay un predicador que si ustedes consiguen ese libro y me dicen dónde lo pudieron conseguir, yo lo compraría, no lo puedo conseguir. Eh, es un libro que, ya está, el autor se me fue, espérenme. Que yo lo leí en su momento, que me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un excelente libro, un predicador maravilloso, cubano él, el autor. Bueno, ya se me hizo un matete en la cabeza, hermanos, pero ya me voy a acordar, ya me voy a acordar. Eh, Cuando Dios dice que no, si no mal recuerdo es el título del libro, no estoy muy seguro, pero el autor, ya me voy a acordar. Bueno, ¿qué quiero decir? Hay buenos libros, hermanos, hay buenos libros, buenos homiletas eh, que usted puede aprender de ellos, pero ese libro es muy, muy bueno. Hay otro que es de James Dobson, ese sí me lo sé de memoria, James Dobson, que llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿No? También es un buen libro que les va a ayudar a generar muchas ideas, les va a dar mucho vocabulario, les va a dar muchas palabras. Pero el que quiera, ¿eh? El que quiera. Ya le expliqué más o menos cómo elegir buenos libros. El que quiera, ¿no? Le estoy diciendo los míos, mis favoritos, pero el que usted quiera. Pero hay que leer otros sermones, otros predicadores. Ya me voy a acordar, ya te estoy forzando la mente para acordarme, pero ya me voy a acordar. Cuarto consejo, cuando haga visitas, cuando platique con la gente, ¿no? Cuando platique con la gente, esto es importante. Cuando alguien platica con la gente, Samuel Sasha dice, veo los videos de Bill Graham. Sí, Bill Graham es buen predicador, yo la verdad que nunca los he visto. Solo lo tengo como referencia, sinceramente. Pero bueno, él se le ha reconocido como un gran, Bill Graham, como un gran predicador en temas evangelísticos. Así que sí, está bien, está bien. Fue muy reconocido, muy criticado por sus aspectos políticos, pero bueno, no me meto en eso porque no lo conozco muy bien a Bill Graham, pero hay como predicador es bueno y tiene buenos sermones. Así que sí, qué bueno, Samuel. Solo recuerden, no se casen con un predicador, no imiten a nadie bajo ninguna circunstancia, solo alimenten su alma, ¿verdad? Su espíritu. Ustedes tienen que desarrollar su propia forma y nuestra propia doctrina también. Bueno, el cuarto consejo es muchas veces en la conversación con personas inconversas también, ¿no? Nos dan ideas. Con miembros débiles de la iglesia, de alguna manera hacen sentir al predicador alguna necesidad espiritual común a muchos de sus oyentes. Charlando, platicando, ¿viste? Cuando vos hablas con la iglesia y te percatas que hay algo ahí común, ¿no es cierto?, que nos está afectando a todos, bueno, ahí te surgen ideas de qué es lo que quieres compartir, ¿no? Si vos en tus charlas ves que un hermano se queja contra otro y el otro hermano también platicas con otro y se queja del otro hermano y hay quejas constantes, bueno, hay una idea ahí, ¿no? Que hay que abordar que tiene que ver con que hermanos no tenemos que llegar a ese punto de quejarnos, de desunirnos, etcétera. Hablando con la gente, hablando, charlando, platicando. Vos tenés que tener los oídos bien abiertos, los oídos espirituales, los ojos espirituales, para que el Espíritu Santo ponga en tu corazón
el tema que hay que plantear, ¿no? Eso el Espíritu del Señor lo hace. Por eso siempre hay que tener los ojos abiertos, los oídos abiertos espiritualmente hablando, para poder detectar qué necesidades hay en la iglesia, ¿no? Si la iglesia se está sintiendo desanimada, decaída espiritualmente, si están teniendo algún problema, bueno, hay que abordarlo y para eso está la palabra de Dios, ¿verdad? Para eso está la palabra de Dios. Entonces, las visitas son importantes. Un consejo más tiene que ver con lo que nos rodea. Siempre es muy importante estar atento, los ojos abiertos, queridos alumnos, no se encierren. El predicador debe ser un atento observador de la naturaleza, de los hombres. Tenemos que observar qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Es necesario, no obstante, que los sermones surgidos de tales observaciones prácticas sean verdaderos sermones, llevando un plan y un mensaje espiritual y no una larga y detallada exposición del incidente. Es decir, alguien ahora dice, bueno, hoy voy a predicar sobre el conflicto que está entre Irán y Jerusalén. Y nos empieza a explicar, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con Jerusalén, qué fue Jerusalén, por qué fue invadida Jerusalén, o cuando el pueblo judío alcanzó su independencia y cómo Irán pertenecía al imperio persa, son los persas antiguos del cual habla la Biblia y del por qué se están bombardeando uno con otro. De nada sirve, o sea, a mí no me importa espiritualmente hablando lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, si yo tomo ese detalle y decir, hermanos, ustedes están viendo lo que está sucediendo hoy en las noticias con este conflicto armado, ¿verdad? Entre Rusia, Ucrania, entre Israel e Irán. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice de que el hombre sigue, el hermano sigue matando a su hermano. Nos dice que las guerras no nos llevan a nada bueno, que tenemos que ser agentes de paz. Y entonces quiero hoy hablarles, hermano, cómo a partir del Evangelio usted y yo podemos ser personas de paz. ¿Vieron? Entonces, estoy tomando un conflicto bélico, lo estoy asimilando como una idea y lo trasladé a lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo ser nosotros agentes de paz? ¿De dónde surgió esto? Pues de mi observación. Un predicador decía que todos los predicadores tenemos que tener en una mano la Biblia y en otra mano el periódico, ¿verdad? O las noticias. Porque tenemos que ver qué está sucediendo a nuestro alrededor y a partir de allí, este, eh, abordar el texto, con el texto bíblico, abordar la necesidad que se está planteando. Ujú. Entonces, observe lo que está, pero trate de que solamente es el punto de partida, ¿no? Y hay que pedir a Dios en oración, en el pasaje, ¿no es cierto? Hay que pedir a Dios siempre en oración. Harry Toevan decía, pedid a Dios la elección. Señor, pon en mi corazón, pon en mi corazón. ¿De qué tengo que hablar? Lutero decía, haber bien orado es más de la mitad estudiado. Haber bien orado es más de la mitad estudiado. Y este otro autor llamado Gurnall decía, ¿cuánto tiempo pueden los ministros sentarse, o los predicadores o predicadoras, hojeando sus libros, desvanándose los sesos, hasta que Dios venga a darles auxilio? Y entonces se pone el sermón a su alcance como servido en bandeja. Si Dios no nos presta su ayuda, escribiremos con una pluma sin tinta. Si alguno tiene necesidad especial de apoyarse en Dios, es el ministro del Evangelio. Vean cómo es importante esta vivencia espiritual, ¿no? De la que hemos estado hablando. Esta conectividad con Dios que nos permite de alguna manera sentir que eso el Señor pone en nuestro corazón.
Pero esto no va a suceder, hermanos, si no leemos, si no abrimos nuestros ojos, si no platicamos con la gente. No es mágico, ¿verdad? Dios no te va a dar en un sueño y te pares a predicar. Hermanos, yo les voy a pregar hoy porque Dios me reveló en sueño este tema. No, esa es mi convicción. No. El Espíritu Santo trabaja con personas que ponen de su parte, que leen, que preguntan, que se alimentan, que leen su Biblia, que oran, etcétera, ¿no? Entonces, hay que pedir siempre a Dios en oración. Muy bien. Y un temita más acá que tiene que ver con, no sé si lo voy a, sí, lo voy a decir más adelante, así que no lo planteo ahora, que tiene que ver mucho con las vivencias que tiene el predicador, ¿verdad? También esas ideas pueden surgir, pero lo digo en otra clase. Pero lo comento ahora, el predicador tiene propias ideas por su experiencia. Entonces, depende de lo que te pasó en la semana, por ejemplo, dices, esto fue muy poderoso. Y creo que si me sirvió, me pasó a mí, le puede estar pasando a otro, ¿verdad? Entonces, vos predicas de tu experiencia. Solo tenés que cuidar, por eso lo explico en otra clase, solo tenés que cuidar que vos no seas el centro de atención, que tu historia no se convierta en el centro de lo que la Biblia quiere decir. Tu experiencia te sirvió para generar una idea. Bueno, ahora la tienes que trasladar al texto sagrado y dejar que el texto bíblico sea el que predique. Ujú. Muy bien, pues para terminar entonces esta clase, que es el repaso de ideas, podemos decir lo siguiente. El tema es el resumen del texto, es decir, es como que el tema es el concentrado, lo que queremos decir en una sola frase, ¿no? Muy general, y del sermón concretado en una corta sentencia. ¿Mm? La fe, el amor. ¿Por qué tenemos que alabar a Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en la presencia de Dios? Es una frase muy corta. Ha de ser, por tanto, no solamente la esencia del texto, no solo lo que nos tiene que guiar, sino el lazo de unión de los diversos planteamientos que entrarán en el sermón. Las subdivisiones, ¿recuerdan que les dije? Ya les voy a explicar con ejemplos. Todo tiene que estar concatenado, unido, todo. Hay una gran ventaja en poseer un tema para el arreglo del sermón. Se ha dicho que el tema del sermón es condensado y el sermón es el tema desarrollado. Ah, O sea, el tema es el sermón en una frase. Y cuando el sermón lo predicamos, entonces desarrollamos, desmenuzamos ese tema. Así que el tema fomenta la unidad del discurso, no nos permite salirnos, nos concentra, nos guía en un solo pensamiento. Y si los argumentos, explicaciones y aplicaciones son adecuadas, entonces permanece el tema como nota dominante en la mente de nuestros oyentes. O sea, si todos nuestros argumentos, palabras, explicaciones, aplicaciones están en consonancia con nuestro tema, pues nuestro oyente va a estar re feliz porque le va a entender, va a entender lo que quisimos decir. Y finalmente, el tema ayuda para dar intensidad y firmeza al sermón y mantener el discurso dentro de los límites razonables. Por esto es preferible tener el tema limitado y bien definido y no demasiado amplio. Entre más limitado tengamos la idea, pues va a ser mucho más lindo para nuestros oyentes. Así que predicar un sermón sin tema, que a veces sucede, es como tirar sin un blanco, ¿no? Como tirar un dardo, una flecha, sin tener un lugar donde queremos apuntar. Y eso es lo que ya no tiene que suceder en los sermones de hoy. Siempre tiene que haber una idea y a partir de allí trabajarla. ¿Ok? Muy bien, pues es así entonces, queridos alumnos, como terminamos este tema que tiene que ver con el mundo de las ideas. Esta idea que, como digo, ¿verdad? Solo se hace al momento de desarrollarla, de llevarla a cabo. No se desesperen, no es fácil, sigan los consejos que les he dado, ¿verdad? Que son muy prácticos. Y a la medida que ustedes los van siguiendo, va a ser mucho más factible que estas ideas vengan,
las prediquen y sea un refrigerio para la iglesia o los oyentes o las mujeres, jóvenes, niños, quien sea que los esté escuchando. ¿Ok? Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta, amigos queridos, alguna pregunta, alguna duda. Fórcense, creo que así es la palabra correcta. Fórcense o fuércense. Bueno, ustedes mismos hagan estos ejercicios en estos días, ¿no? Traten de buscar un pasaje, saquen las ideas. Buscan otro pasaje, saquen las ideas. Entonces, esto les va a dar mucho mayor practicidad, ¿no? Porque esto es práctica, 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 práctica. Muy bien. ¿Alguien, hermanos, hermanas, algo que quieran compartir o algo que no haya quedado claro, por favor? Para mí es muy importante que esto les quede sumamente claro porque este es el éxito del sermón. Ya, lo demás ya va a salir de suyo propio. Hermano, entonces entiendo que el sermón expositivo, eh, el tema o la idea lo puedo sacar de estas opciones, digamos, de reflexionar las necesidades, considerar los pecados y todo esto. Y de ahí busco yo un pasaje. Así Es entiendo. exactamente, exactamente. Si usted no tiene un texto bíblico, a ver, uno de los consejos les dije es leer la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar una porción de la escritura y a partir de esa porción de la escritura surge la idea, ¿verdad? Entonces, si ustedes leen su Biblia, meditan su Biblia y demás, van a encontrar la idea que quieren transmitir. Como les dije, en ese caso primero aparece el texto bíblico y después surge la idea. En otros casos, primero surge la idea a través de la reflexión espiritual, de las visitas, de leer a otros predicadores, de orar a Dios, de nuestras experiencias, y allí buscamos el texto bíblico que lo apoye. Y si usted quiere predicar un sermón expositivo, recuerden, el texto bíblico tiene que ser una porción más o menos extensa de que esto, para que pueda predicar. Entonces, el sermón, en este caso expositivo, nace de esas dos fuentes, o del texto bíblico o de todo lo demás que les acabo de comentar. No sé si te ayudé, Noemí. Sí, hermano. Fíjese que, por ejemplo, hace unas semanas se hizo un tema, bueno, yo hice un tema del Salmo 2, pero solo me asignaron, vamos a ver, el versículo 1 al 7, del 1 al 7, y le habían puesto la promesa de la resurrección. Entonces yo con base a eso lo hice. Entonces ahorita me surgió la duda si nos enfocamos bien o no, Salmo porque 2, la promesa de la resurrección. No, no estoy ubicando muy bien el Salmo, pero no sé si habla sobre la resurrección el Salmo 2. Creo que no. Bueno, eso es lo que a veces cometemos ujú. ese error de que queremos decir cosas que el texto no dice, entonces hay que cuidar mucho. Sí, fíjese que esa duda me surgió porque yo dije, bueno, ¿será que uno puede agarrar este texto y decir, bueno, yo quiero hablar de tal cosa y tal vez no tenga como que, no sé, o que digan, bueno, tal vez porque decía que es su hijo y que tal vez por eso es que se dijo así, ¿verdad? Y dijeron, ¿verdad? Que podía auxiliarse uno de otros textos. Claro, Entonces, pero ahí ya, ahí te va a complicar, porque primeramente el Salmo 2, aunque no lo conozco, pero no habla sobre la resurrección, porque yo doy libros poéticos, que es los Salmos, no habla sobre la resurrección del Señor. Y lo otro es que te va a complicar porque entonces vos vas a dejar ese texto que no dice eso y vas a enfocarte en otros textos que finalmente son otras ideas que nada tiene que ver. Hay otros textos mejor que hablan sobre la resurrección del Señor. Esos son los que habría que buscar.
Sí, pero por eso siempre tiene que estar en consonancia la idea con el texto. Si no, no hagan, no hagan. Bueno, bueno, hermanos, ustedes saben que yo olvidé mi cargador y ya la computadora tiene 3 minutos para apagarse. Yo les ruego que si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, si la pueden esperar y la podemos platicar la próxima mientras lo reflexionan, hagan este ejercicio. Por favor, les pido, háganlo, hagan solo por curiosidad, ¿no? Busquen un texto más o menos extenso, una narración